que van a escuchar, Señor, la prédica de este mensaje, Señor, por YouTube, por las redes sociales, por YouTube, Facebook, Señor, y también, Dios mío, por las otras plataformas, Señor. Que tengas misericordia, Dios mío, de ellos y de nosotros. Que tú sanes a los enfermos, que sanes, Dios mío, que libertes a los cautivos. Que reprenda todo espíritu de enfermedad, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor allí en Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 8. Alabado sea Dios. Santo Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Lucas capítulo 8 vamos a ir del verso 4 en adelante, donde habla de la parábola del sembrador. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y te rogamos, Señor, que al leer tu palabra, Señor, y al escudriñarla, Señor, tú nos hables directo al corazón. Padre, y nos ayudes, Dios mío, a entender tu palabra, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sana a los enfermos, Señor, y que tu palabra, Dios mío, haga el efecto de Hebreos 4:2. Que tu palabra sea, Padre, tu palabra es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Señor, te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora dice la palabra del Señor, dice así: juntándose una gran multitud, y los que cada día, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, dice, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Esperemos, hermanos, que hoy, Señor, estemos escuchando la voz del Señor. Porque el Señor dijo a su palabra, allí a lo último al terminar, dice, que hablando todas estas cosas, dice: el que tiene oído para oír, oiga. Pero tenemos que afinar nuestro oído. Y tenemos que poner atención y prestar atención lo que escuchamos, hermano. Porque el Señor, hermano, el Señor Jesús, le hablaba al pueblo por parábola. Y a sus discípulos les declaraba todo, alabados a Dios, para que entendieran los discípulos las cosas que Él hablaba profundamente. Solo los discípulos van a entender y van a comprender lo que Jesús habla profundamente. Todos aquellos que quieren ser parte del reino de Dios y hacer su voluntad van a entender, porque Dios le va a revelar los misterios encerrados que hay en su palabra. Pero todo se lo revela todo a quien
quien Él quiere, no a quien que se lo pida. Porque cualquier persona le puede pedir, Señor, revélame. Pero ¿para qué le va a revelar si no va a poner por obra lo que dice? Dice, hermano, que el Señor Jesucristo le hablaba por parábola al pueblo. Y parábola, dice, relatos, especialmente, dice, de Jesús, que proporcionan cierta perspectiva de la vida. En particular, la vida en el reino de Dios. Ahora el Señor relataba hechos de la vida cotidiana, lo asemejaba, hermano, alabado sea Dios, lo asemejaba a la vida cotidiana para que la gente entendiera lo que Él quería hacer o lo que Él quería comunicar. Porque no solamente, hermano, tenemos que escuchar la palabra del Señor, sino también después poner por obra. Pero tenemos que pensar lo que nos quiere decir. Porque hay personas, hermano, que principalmente Cristo, cuando una persona quiere que entienda, y entienda hasta lo más profundo, Él te va a hablar con una palabra que aunque tú no conozcas, pero te va a llamar la atención por esa palabra. A su nombre sea la gloria. Así, hermano, como muchas personas hablan en código, hermano, para que si hay un grupo de personas, hablan en código para que solamente ellos entienden y ese código, ese hablar en código, ellos entiendan, las personas que realmente tienen que entender ese código. Entonces, hermanos, van a entender lo que le está queriendo decir el interlocutor o el que está narrando esa parábola o ese cuento o esa narrativa o esa historia. Y solamente unos pocos van a entender lo que les quieren decir. ¿Por qué? Porque el corazón está preparado para recibir esa palabra. Hay muchas personas que no tienen el corazón preparado para la palabra, que no se preparan para recibir la palabra. Hay muchas personas, hermanos, que vienen a los cultos y vienen a las reuniones, pero no vienen con un corazón sincero, dispuestos a escuchar la palabra de Dios y a ponerla por obra. ¿Por qué? Porque vienen cargados de cosas, vienen cargados de muchos afanes y turbaciones, Dios mío, que le ofrece el mundo. Y no puede poner por obra la palabra porque se le olvida al inmediato, se le olvida o, como dice después más adelante, el afán, la riqueza o el trabajo ahogan la palabra predicada y se hace infructuosa esa persona en poder llevar fruto. Pero la que está preparada, la que preparó su corazón para escuchar la palabra de Dios, para poner por obra, esa persona que está necesitada de Cristo, esa persona que está necesitada de esa palabra, la va a escuchar a la palabra y la va a atesorar en su corazón y la va a poner por obra. ¿Por qué? Porque justamente necesitaba esa palabra para que Dios le hablara. Y uno, ¿cómo puede entender, hermano, que de repente, hermano, hay 14, 15, 20 personas y de esas 15 o 20 personas, 50, solamente reciban 4 o 5, hermano, lo que Cristo quiere quiere a todo el mundo? Pero solamente lo reciben 4 o 5, entienden 4 o 5, ¿por qué? Porque esas personas vienen preparadas, dejan los problemas atrás, dejan los problemas, hermano, en sus casas, los dejan a los pies de Cristo a los problemas, porque quieren y necesitan de la palabra de Dios para poder vivir y poder subsistir. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, hermano, que sale de la boca del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Por eso el Señor le hablaba con relatos de la vida cotidiana, para que el pueblo entendiera. Por eso a lo último le dice, y el que tiene oídos para oír, oiga. Como dice en Apocalipsis, hermano, en el capítulo 2 y 3, dice, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia.
¿Y por qué, hermano, nosotros, la iglesia que somos nosotros, no ponemos nuestro oído para escuchar la palabra de Dios? Gloria a Dios. Porque tenemos que venir, hermano, con un corazón dispuesto. Tenemos que estar con un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios, la palabra de amonestación, la palabra de reprensión, la palabra, hermano, que viene a ser predicada por la palabra, por el Señor, hermano, puesta allí para decirlo y predicarlo. Nos incomode o no nos incomode, pero está para eso. A su nombre sea la gloria, porque la palabra, hermano, porque la palabra de Dios no solamente fue inspirada por Él, y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Entonces, hermano, la palabra de Dios cuando se predica es para instruirnos en justicia. Es para enseñarnos que nosotros debemos de hacer toda buena obra. ¿Y por qué el pueblo, hermano, no entiende? Porque hay personas que no han preparado el corazón para el mensaje. Porque hay personas que le molesta la palabra del Señor. Sigue diciendo el diccionario bíblico, dice, las parábolas utilizadas las parábolas utilizan metáforas o comparaciones y las amplían en un relato corto para probar un punto. Entonces, hermanos, son relatos cortos o largos, son cosas narrativas que de repente hace el Señor o dijo el Señor. Porque ¿a quién compararé un reino? El reino de Dios. A un hombre que encontró una perla y vendió todo para comprar esa perla. Entonces, hermano, tenemos que entender lo que se está predicando y lo que se está hablando y lo que se está escuchando. A su nombre sea la gloria. Entonces, en el verso 9 dice, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Señor, ¿qué significa lo que tú quisiste decir al pueblo? ¿Por qué le preguntaron esto? Porque los discípulos podían entender, hermano, de pesca, porque la mayoría eran pescadores. Otros eran cobradores de impuestos. Y la gente que estaba allí alrededor, habían cobradores de impuestos, habían también que sembraban. Habían personas que sembraban la tierra, sabían, alabados a Dios, lo que era el sembrar. Lo que era salir a sembrar, lo que era salir a preparar la tierra, hermano, y poder sembrar. Porque no solamente así nomás se tiene que predicar, no solamente así nomás se tiene que ir a plantar, porque todo tiene su proceso. Así también el predicar también tiene su proceso. A su nombre sea la gloria. Entonces dice así, verso 10 dice, y él les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con sus oídos oyen pesadamente. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a que uno le solucione las cosas. La gente se está acostumbrando que lo que necesitan lo tienen que tener. Porque la gente está mal acostumbrada. Porque cuando yo tengo un problema, yo tengo que venir a los pies de Cristo y ponerme a orar. Tengo que poner la fe en marcha. Tengo que poner, hermano, la fe en marcha y mi conocimiento. Y si yo realmente digo que conozco a Dios y yo después con mis hechos lo niego, entonces, hermano, no voy a hacer nada por estar y agradando a Dios. Entonces, cuando yo tengo un problema, cuando hay algo que me agobia, cuando veo que estoy muy ansioso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hermano, tengo que venir a tirarme a orar. Tengo que venir a los pies de Cristo y tirarme a orar.
y ponerme en oración. Y no solamente apabullarlo al Señor con palabras, sino también a estar a un momento a solas íntimamente para poder escuchar su voz. Y eso es lo que la gente no hace, hermano. O lo primero que hace es orar. Cuando uno se pone a orar, tiene problemas, ora, pero ora a los bandidos y ora a los Bartolos. Y eso no puede ser así porque todo tiene su tiempo, hermano. Le apabullamos tanto con tantas palabras al Señor en oración, que a veces cuando terminamos de hablar, no nos quedamos un rato más para escuchar la respuesta del Señor. Y por eso, hermanos, están así. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y este pueblo, dice, su corazón se ha engrosado porque tiene muchas cosas el corazón. Gloria a Dios. Y oyendo no entiendan. ¿Cuántas personas, hermanos, nosotros le hemos predicado? Le hemos dicho hasta el cansancio que tienen que empezar a buscar de Dios. Que no solamente tienen que venir a congregar y buscar de Dios, sino que también en sus casas tienen que agarrar la Biblia. En sus casas tienen que ponerse en oración. Tienen que empezar a activar, hermano, la fe. Tienen que orar, tienen que clamar a Dios para que Dios los ayude. Esas personas cuando se van, salen bien. Se van bien, pero cuando llegan a sus casas no hacen nada, hermano, de lo que nosotros le hemos dicho o de lo que le hemos dicho por la palabra. ¿Por qué? Porque el corazón está engrosado. Porque la gente escucha con sus oídos pesadamente, porque no viene con un corazón dispuesto a buscar de Dios, ni a buscar y a dejar los problemas en Dios. Los deja por un ratito y después los vuelve a agarrar esa mochila llena de papas podridas y sigue caminando con esa mochila pesada. Ahora dice así, y él les dijo, alabado sea Dios, verso 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ahora, la semilla que salió al sembrar, el sembrador, puede ser un predicador, puede ser un hermano que lleve un folleto, que puede estar un evangelista, puede ser que está trabajando para el reino de los cielos. Entonces, el sembrador salió, ¿qué? A sembrar. Entonces, hermano, cuando uno sale a trabajar para el reino de los cielos fuera de la iglesia, empieza a trabajar para el reino de los cielos. Y el sembrador tiene que salir a sembrar. Y si yo no salgo a sembrar, hermano, si yo no siembro, no voy a tener una cosecha. Qué paradoja, ¿no? ¿Cuántos hay que no trabajan en nada? Que ni siquiera un folleto reparten. Que ni siquiera hablan de Cristo, hermano. Porque hablan 400 palabras humanas y ni siquiera nombran a Cristo. El Señor nos mandó, hermano, a decir y a hacer una gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pablo le dijo a Timoteo que tenía que predicar la palabra. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Y el que no quiera trabajar, que no coma. En Segunda Tesalonicense dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma, porque son gente que anda desordenadamente. Pero no es que no coma la comida de su casa, que no coma la cena del Señor impúdicamente o indignamente. Porque ¿cuántas personas hay, hermanos, que están en la casa del Señor, que están sentados en la silla de la casa del Señor, están con la Biblia abierta y dicen gloria a Dios y aleluya, pero ni siquiera le hablan a nadie afuera? Y dice la palabra de Dios que si yo dice, amo a Jesús, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Entonces eso es un gran mandamiento que el Señor nos dejó, ir a todas las naciones y predicar por todo el mundo el reino de los cielos. Y si no, ¿cómo Dios va a dar, hermano, va a dar la victoria, hermano?
o cómo Dios va a dar la victoria, o cómo Dios va a traer a las almas. Alabado sea Dios, si uno no predica, si uno no pone folletos, si uno no reparte folletos, o si uno no hace algo, hermano, para que las almas vean que aquí en este lugar hay una iglesia. Nosotros tenemos un cartel afuera que dice que hay una iglesia. Los días, dice también los días que nosotros nos congregamos, el horario que nos congregamos. La gente pasa, mira, pero se olvida de lo que hay. ¿Por qué? Porque no se detiene a mirar lo que hay y lo que dice. Por eso dice, y esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, si la semilla es la palabra de Dios, hermano, yo tengo que ir a sembrar. Porque la cosecha lo da el Señor. Yo tengo que trabajar para el reino de los cielos. Sabio es el que gana alma, dice la palabra del Señor. Y dice así. Y los de junto al camino son los que oyen, escuchan la palabra de Dios. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Entonces, cuando uno sale a sembrar, cuando uno sale a hacer lo que Dios le mandó, y estos son, dice, los que fueron sembrados junto al camino. ¿Cuántas personas, hermano, han salido a repartir folletos y a hablar de Cristo a las personas? Muchas. ¿Y cuántas personas le hablan de Cristo, hermano? Pueden ser que muchas le estén hablando de Cristo, pero la mayoría no le habla de Cristo. La mayoría le habla de iglesias. Le habla de llevarlos a la iglesia. Les habla, hermano, de que el pastor le va a hacer esto, el pastor le va a orar por esto, él va a orar por lo otro, y el pastor te va a sanar, va a orar y te va a sanar y va a hacer esto, porque ya después ya estamos no idolatrando, ya después estamos, hermano, idolatrando a personas. Nosotros salimos de una iglesia así, hermano. No, tienen que invitarlo a la iglesia. Tienen que invitarlo a la iglesia. Cuanto más vengan a la iglesia, mucho mejor, porque entonces el Señor se va a mover y hacerlo. Por eso hacían tantas campañas, por eso hacían tantos movimientos al cohete. Porque no se predicaba el evangelio. Y las prédicas, hermanos, que se hacían, y las personas que aceptaban a Cristo supuestamente con esa oración que le hacían hacer, después lo dejaban tirado, hermano. Ellos lo único que querían eran números, nada más. Y las almas que aceptaban a Cristo y quedaban tiradas, que no se iban a visitar, que no se iban a consolidar, hermano, ni le iban a predicar de Cristo. Porque muy lindo, sí, en la campaña, hermano, aceptaron 100 personas. ¿Y dónde están dentro de la iglesia? ¿Cuántos se han convertido? ¿Cuántos están convertidos a Cristo hoy en día? Entonces, hermano, tenemos que ver los que trabajan para el reino de los cielos o los que no. Pero la palabra, hermano, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, si yo salgo a evangelizar a la gente, la tengo que evangelizar con la palabra de Dios. Porque yo tengo que sembrar la semilla. Tengo que sembrar la semilla en cada corazón de las personas. Y si yo le hablo 500 palabras humanas y ninguna de Cristo, hermano, y ni de la Biblia, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y los de junto al camino son los que oyen, escuchan la palabra. Esas personas que fueron, dice, y la semilla cayó en el camino, y parte cayó en el camino. Dice que vinieron las aves del cielo, se la comieron, y se hizo infructuosa la palabra porque no llevó fruto. ¿Cuántas personas escuchan la palabra del Señor, no la entienden y ni siquiera preguntan? Dicen, hermano, no entendí lo que quiso decir, o no entendí lo que dice la palabra, por temor o por miedo. ¿Y para qué está, hermano, el pastor, el que está al frente, el que está predicando? Para, si no entiende, para quedarse
y explicarle, hermano, la palabra. Más vale que se vaya a perder un tiempo precioso igual, con un alma que para hacerlo entender y que entienda, y es mejor que se vaya entendiendo y no que se vaya así confuso, hermano, y no venga más. Porque después el postrer estado de esa persona, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a ser? Entonces, los de junto al camino son los que oyen la palabra de Dios. Entonces, enseguida viene el diablo. Enseguida viene el diablo y los ataca. Y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, escuchan la palabra del Señor. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que vienen y escuchan la palabra del Señor y siguen igual? ¿Por qué? Porque el diablo les saca lo que les fue sembrado. Porque la persona le permitió y sigue con eso, sigue con esos problemas encima. Y aparte, hermano, cuando uno le predica a Cristo, una persona necesitada o que viene ya arrepentida, al ver los malos testimonios de la gente, hermano, de los mismos cristianos, cuando uno está predicando, hermano, o cuando viene y preguntan, fulana tal no vino, no, hermano, y sí hace como 3 meses o 4 meses que no viene. ¿Y cuántas personas de repente son invitadas para participar, que vengan a la iglesia, hermano, y cuando vienen a la iglesia no los encuentran? Personas nuevas, que los quieren ver, ya no vienen más. ¿Por qué? Porque como no vienen, ¿y qué testimonio le estamos dando? Entonces el enemigo usa cualquier cosa, hermano, para bajarle los ánimos, para sacarle la palabra de Dios, para no hacerlo venir más. Y nosotros acá tenemos que venir por Cristo. Pero si nosotros invitamos alma, es como que si yo invitara a 50 personas, póngale, y vinieran esas 50 personas al culto y yo no estuviera en el culto. ¿Y el hermano que me invitó? No puede estar hoy. A no ser por un causa de motivo de enfermedad o algo, hermano, pero después siempre tenemos que estar. A su nombre sea la gloria. Los de sobre la piedra, dice el verso 13, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Gloria a Dios. Ahora, los que cayeron en piedra, dice que germinan, pero las raíces, hermano, están fuera de la tierra, o por ahí encima de la piedra. Pero cuando el sol empieza a dar de lleno sobre la piedra, ven, hermano, que las raíces están a flor de tierra o allí en el mismo de la piedra encima, y la misma calor, el mismo sol, la seca, porque las raíces necesitan nutrientes, necesitan estar húmedo. Entonces las raíces buscan ahondar, buscan enterrarse, pero como no tienen, se secan. Y cuando uno hace todas estas cosas, uno ve, hermano, que los que fueron sembrados sobre lo que cayó la semilla sobre la piedra, son personas que reciben la palabra con gozo y vienen por algún tiempo a la iglesia. Y hasta se ven algún fruto de repente porque Dios está obrando en ellos. Pero cuando viene la tentación, cuando viene el enemigo con prueba, ahí, hermano, como no tienen raíz en Cristo Jesús, son superficiales, son pura boca nada más, pura palabra, y cuando llega la prueba, y cuando llega la tentación, en vez de resistirla, se abandonan, se dejan sobrepasarse, las pruebas mismas los sobrepasan, no saben ni lo que hacer, entonces abandonan a Cristo Jesús, abandonan la iglesia. Porque como no tienen raíz, como no tienen profundidad y sus pies no están en la roca que es Cristo,
están superficialmente, están sobre la arena. Entonces, hermano, viene cualquier prueba, cualquier circunstancia, los mueve del camino y los saca del camino. Les digo, hermano, para que vayamos entendiendo. Porque esta no es la primera vez que se predica este pasaje. Alabado sea Dios. Ahora, dice, sigue diciendo allí, ¿no? Y los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Son corta duración. Creen, dice, por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba o de la tentación, en la versión más antigua dice, en el tiempo de la tentación, se apartan. Ya no vienen más a la iglesia. O andan buscando cualquier pretexto, hermano, para no venir. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, la que cayó entre los espinos, estos son los que oyen la palabra. Entonces vemos, aquí, hermano, vemos tres clases de personas. La del camino, la de que se cayó sobre la piedra, y ahora estamos con las personas que están con espinos y cardos. Esto, los espinos, hermanos, le explicaba a un alma de ayer que vino el alma. Aparte, los espinos son duros, hermano. Si uno no le arranca con una azada o con un machete bien al ras, hermano, no sale. Y todavía si los arranca con una azada, queda la raíz. Entonces siempre hay que vivirla sacando, hermano. Entonces para sacar hay que hacer un pozo y hay que tratar de sacar hasta la raíz para que no nazca más. A su nombre sea la gloria. Entonces dice, y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra, o sea, escuchan la palabra del Señor, pero yéndose, o sea, cuando se van a sus casas, son ahogadas por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ahora está hablando acá, pero cuando se van, alabado sea Dios, dice, son, alabado sea Dios, gloria a Dios. Cuando se van, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. O sea, afanarse. El afán significa turbarse, significa, hermano, ponerse nervioso o preocuparse por algo que realmente tiene que estar en Cristo y no en nuestras vidas. Porque si no van a ahogar la palabra de Dios que fue predicada y no le vamos a hacer caso a lo que dice la Biblia. Ahora, mire lo que dice por un momentito del afán allí en Filipenses. Gloria a Dios. Filipenses 4, verso 6 dice, por nada estéis afanosos. Entonces yo no me puedo afanar, no me puedo preocupar por nada, dice, estéis afanosos. Lo dice Filipenses, se lo dice Pablo a los filipenses, que no se tenían que preocupar por nada, porque si Cristo pelea nuestra batalla, debemos de poner nuestra fe en Cristo Jesús, que cuando fuere tiempo el Señor nos va a exaltar y también nos va a dar, hermano, lo que realmente necesitamos. Pero si yo en mi preocupación me sigo preocupando, hermano, y no le alabo a Dios, y no hago lo que Dios me pide que yo haga, ¿cómo puede obrar en mi vida, hermano? ¿Cómo puede obrar en mis preocupaciones o cómo puede obrar, hermano, en mi vida o en mis problemas? ¿Cómo me los puede solucionar si yo no se los doy? Y cuando se los doy, no es que yo me despreocupe, es que ahí yo tengo que empezar a alabar a Dios y adorar a Dios y a proclamar por fe
y decirle gracias, Señor, por darme la victoria. Gracias, Señor, por darme la victoria. Aunque no la vea, pero gracias, Señor, por darme la victoria. Porque por nada tenemos que preocuparnos, sino que sean conocidas, dice, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Entonces, todo lo que me preocupa, yo lo tengo que darle al Señor, se lo tengo que dar en oración, con acción de gracias todavía. Y decirle, gracias, Señor, por contestar la oración. Te entrego esto. Entonces, un espino son las preocupaciones, que no llegamos a fin de mes, que no llegamos con el dinero para pagar las cuentas, que no llegamos con los alimentos para fin de mes, hermano, que estamos atorados, que estamos atascados, pero es por unos días. Y bueno, ¿y por qué en vez de preocuparte, hermano, empiezas a alabar a Dios y adorar a Dios? ¿Por qué no empiezas a demostrarte a ti mismo y demostrarle al Señor y mostrarle al diablo, que el Señor lo reprenda, de que nuestra confianza está en Dios? Por eso hay que alabarlo, hay que adorarlo, porque la ayuda viene de los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el Salmo 121. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, hermanos, si nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, nuestra confianza en Dios, tenemos que demostrarlo. Y si es la gente, hermano, que no lo demuestra. Lo demuestra cuando tenemos dinero en el bolsillo, demuestra cuando tenemos alimento en la heladera, demuestra, hermano, cuando están todas pagan nuestras cuentas. Pero ¿y cuando nos falta para pagar? Ahí, hermanos, cuando nosotros vayamos, ahí es cuando las preocupaciones empiezan a ahogar la palabra de Dios y empieza a ahogar, hermano, alabados a Dios, la fe que tenemos en Cristo Jesús. Porque nos preocupamos más por lo que nosotros nos pueda suceder antes de que alabar y adorar al Rey, de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice, y los que cayeron entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. La gente está muy afanada, hermano. Está muy preocupada, está muy turbada con los quehaceres de la casa, con los quehaceres del trabajo, y no tienen tiempo, hermano, para buscar de Dios. Están ahogados en sus penas, están afanados y preocupados, hermano, por lo que le pasa a fulano, mengano y sultano, y no por lo que me pueda estar pasando a mí. Entonces, eso es un espino. Eso es algo que molesta, hermano. ¿Por qué? Porque en vez de progresar en el Evangelio, en vez de seguir escalando peldaño tras peldaño, me quedo estancado ahí, hermano. Me quedo estancado. Y los otros siguen subiendo y yo me quedo ahí, estancado, me quedo paralizado. Y siempre con lo mismo, siempre con el mismo tema, siempre con el mismo espino, hermano. ¿Y hasta cuándo no lo vamos a dejar ese espino? Si yo tengo que preocuparme por agradar a Dios, hermano, y no a los hombres. Yo tengo que hacer lo que Dios me pide para hacer y no lo que me dicen los hombres. Hoy, hermano, estaba trabajando y le estaba haciendo sándwiches y estaba rellenando. Dice, vos te vas a enojar conmigo. Se rió el patrón. Lo miré yo, ¿por qué? No, dice, yo te dije que... No, está bien, la culpa es mía, dice, pero no, tenés que ponerle mayonesa en todo el pan, pero no mucha, poca, pues si no se resbala. Lo miré, hermano, serio, a mi patrón, y lo único que le dije, ¿sabe lo que fue? Vos no me querés a mí. Y me reí, hermano. Digo esto, hermano, porque ya estoy aprendiendo de todas las cosas negativas que pueden venir a mi vida. Porque antes yo me preocupaba, me enojaba, me calentaba así. Y venía a mi casa, hermano, y ahogaba mis penas y le decía a mi esposa esto y esto, y siempre pasaba lo mismo, hermano.
Y entonces, ¿hasta cuándo yo no voy a aprender lo que el Señor quiere que yo haga? Fue 3 veces al lado mío. Y las 3 veces fue con queja o con cosas, hermano, que yo tenía que hacer. Y lo primero que hacía, lo miraba, vos no me querés a mí. Y le largaba la risa, hermano. Porque ya aprendí. Y esto es de aprender. Nosotros debemos, hermano, de darnos cuenta de que los espinos nos molestan. Los espinos sí nos pinchan. Los espinos nos preocupan. Los espinos, hermano, alabado sea Dios, no nos dejan ni dormir igual. Pero esos espinos que nos pinchan y que no nos dejan dormir, tenemos que ir cada día aprendiendo de esos espinos, de que yo tengo que dejar los espinos y tengo que empezar a agradar a Dios, hermano, y hacer lo que Dios me pide para hacer. Y entonces empezar a dejar y alejarme de los espinos, porque los espinos no me dejan crecer en Cristo Jesús y no me dejan, hermano, tener la victoria que realmente necesito. Porque cuántas personas, hermano, hay de repente en el mundo que se ahogan en el alcohol. Están preocupados. Tienen miles de problemas. ¿Y qué es lo que hacen? Se refugian en el alcohol. Se refugian en el tabaco. Se refugian en tantas cosas. ¿Y por qué no refugiarnos en Cristo Jesús? ¿Por qué no dejar los espinos de un lado, hermano, los espinos del otro, para un lado, y empezar a agarrarnos de Cristo, asirnos de lo que dice la Biblia, hermano, y empezar a poner por obra? Porque los demonios siempre te van a poner espinos, siempre te van a poner tropiezo, hermano. Y uno tiene que aprender a vivir con esas personas, tiene que aprender a vivir con esos demonios y con los ataques de los demonios. Tenemos que aprender a vivir también. Alabado sea Dios, pero no nos tienen que molestar, porque si nosotros creemos a Cristo y nosotros sabemos en quién hemos creído, el Señor nos va a sacar adelante, nos va a sacar en victoria. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en Cristo y los espinos no están en mi vida, sino que los echo fuera en el nombre de Jesús. Entonces es el temperamento, hermano, que uno empieza a tener y el crecimiento que uno empieza a tener cuando cuando la madurez que empezamos a tener en Cristo Jesús, que ya no nos molesta nada. Que llega una etapa en nuestras vidas, hermano, que no nos molesta nada. Porque, y si nos molesta, bueno, por algo es. Pero el ser maduro significa, hermano, no actuar como niño. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, cuando uno empieza a aprender, el Señor nos empieza a dar la victoria en todos los lugares y en todas las áreas. Ahora, lo que ahoga la palabra de Dios son los afanes, son las preocupaciones. Por eso quiere vernos preocupados. Otro espino dice, y las riquezas, el querer enriquecerse, no solamente el querer tener dinero, sino el que tener muchas posesiones, hermano, también es una preocupación y es un afán y es un espino que nosotros tenemos que nos molesta y nos estorba para empezar a buscar de Dios, porque después nos preocupamos más por las riquezas que nosotros tenemos antes que buscar de Dios. A su nombre sea la gloria. Y la palabra de Dios es infructuosa, por más que venga y tenga muchas posesiones, pero como tiene el amor a las posesiones y no a Cristo, entonces estás dependiendo de tus riquezas y no realmente la riqueza espiritual que es buscar de Dios, hermano. Y el otro espino, lo que dice ahí, son los placeres de la vida. Los placeres de la vida, hermano, son lo que ahogan la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que te causa más placer hacer? Ay, hermano, yo tengo ganas de ir a visitar a mis parientes, que hace tiempo que no los veo. Y se van. ¿Y cuántos días pasan, hermano, en la casa de sus parientes sin la protección divina, sin orar, sin leer la Biblia y sin predicar el Evangelio a tus parientes?
Y después cuando vienen de vuelta, hermano, después de los 15 días o 20 días que están fuera, vienen y vienen más mundanos que antes. ¿Y dónde está, hermano, el fruto con perseverancia? Edificarte. Yo no digo que no salga, Sí. pero los placeres de la vida, los placeres que uno tiene, los deseos que uno tiene ganas de hacer, hermano, eso ahogan la palabra del Señor, ahogan. Es un espino, hermano, es un espino que uno tiene. Y la mayoría de las personas, hermano, se preocupan porque no tienen dinero, se preocupan por esto, se preocupan por lo otro. Están realmente afanados, hermano, y turbados por esas cosas. Y entonces, ¿a quién servimos? ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos siguiendo? Ahora dice, y no llevan fruto. Estas personas no pueden llevar fruto. ¿Por qué? Porque el espino ahoga la palabra. Ahoga la palabra y los espinos, hermano, no te dejan tener fruto del Espíritu. Siempre vas a vivir en la carne y pensando en las cosas de la carne. Por eso dice Romanos capítulo 8 allí. El que anda en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, pero el que anda en la carne piensa en las cosas de la carne. En 1 Corintios, hermano, en 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice, si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. ¿Y por qué la mayoría de la iglesia, hermano? Si todas las cosas son nuevas, Dios me hizo un nuevo hombre y te hizo una nueva mujer. Significa que son nueva criatura. Significa que lo viciado, lo vicioso que tenías antes, no tenemos que tenerlo ahora. Si somos nueva criatura. Entonces, hay que ver y hay que identificar, hermano, los espinos que uno tiene en nuestra vida que no nos deja crecer espiritualmente. Y cuando uno lo identifica, o cuando nosotros no entendemos o no lo vemos, tenemos que pedirle a Dios, Señor, sácame el pino, o muéstrame, Señor, el espino que tengo, que me está inmovilizando y que me está, Señor, deteniendo en el seguir creciendo espiritualmente. Y el Señor te lo va a revelar. Y te lo va a mostrar, por su palabra te lo va a mostrar, o por un sueño te lo va a mostrar, o por una preocupación, mira, ¿para qué me estoy preocupando? Aquí está. Y hay que entregársela todo al Señor. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, porque con perseverancia dice la Biblia que vamos a ganar nuestras almas. Entonces, hermano, todo radica en el corazón. El corazón del ser humano y de las personas es engañoso. Que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? El Señor dice, yo que escudriño la mente y el corazón. Por eso, hermano, cuando cae en buena tierra, es porque las personas ya están preparando el corazón para la palabra. Cuando vienen, aunque vienen desesperanzados, hermano, por algún problema o algo, vienen y derraman todos sus problemas a los pies de Cristo y lo dejan ahí a los pies de Cristo. Y confían en el Señor y le dan un cultazo al Señor. Porque no se preocupan por lo que haga fulano, mengano, sultano. Ellos se preocupan por darle un buen culto al Señor, una buena, alabado sea Dios, asamblea al Señor. Y se van más gozosos esas personas que le entregan todo al Señor y se lo dejan a los pies de Cristo que antes que las otras personas. Usted le ve el semblante, hermano, y siempre una sonrisa, hermano. Esa sonrisa es hipócrita. Esa sonrisa que a veces algunos tienen, hermano, es de hipocresía, es de mentira. Porque después salido de la puerta y salido del templo, hermano, de buscar de Dios, van siempre cabizbajo y con la cara larga. A su nombre sea la gloria.
Entonces, hermano, ¿qué es lo que estamos buscando? Nosotros decimos seguir a Cristo, pero con nuestros hechos lo estamos negando. ¿Por qué? Porque Cristo cada día que nosotros venimos, Él nos planta una semilla. Él nos planta la semilla de la palabra. Para que esa palabra empiece a germinar, para que esa palabra empiece a dar fruto, hermano. ¿Y nosotros qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿En la que cayó en el camino? ¿En la que está sobre en la piedra? ¿O la que cayó entre espinos? O si el corazón nuestro es bueno y recto delante de Dios, vamos a dar frutos con perseverancia. Porque vamos a retener lo que dice la Biblia y nos vamos a acordar de la palabra predicada y nos vamos a poner por obra y no se nos va a olvidar porque el Señor, vinimos nosotros a darle un culto al Señor con un corazón bueno y recto. Y el corazón de las demás personas, hermano, como no está bien delante de Dios y no es recto y no es bueno tampoco, entonces a veces la palabra se hace infructuosa. Tenemos que acordarnos siempre que el enemigo lo que va a querer es matarte, hurtar y destruir lo que Dios está haciendo. El Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Entonces, hermano, por eso cuando la palabra de Dios es predicada, siempre te va a querer sacar de la prédica. Siempre te va a querer sacar, hermano, de la palabra de Dios. De ser que te prediquen la palabra de Dios. Te viene gente, te llaman por teléfono, te mandan mensaje. Y es así, hermano. Entonces, hermano, de nosotros depende empezar a buscar de Dios. Y hacer, hermano, como cuando vinieron a hacerme sentir mal, salirle con algún bolazo, hermano, para hacerlo, gloria a Dios, para hacerlos caer, para hacerlos quedar bien. Para que vean, hermano, que nosotros ya estamos aprendiendo, que ya no nos molesta nada. Por eso, hermano, tenemos que empezar a buscar de Dios. Dejarnos de chiquilinada. Cristo viene pronto, viene a buscar a una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene a buscar una iglesia que se santifica, una iglesia que se purifica. Alabados a Dios. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia, hermano, con vestiduras blancas. Eso es lo que viene a buscar Cristo. Entonces, hermano, debemos de empezar a buscar a Dios y en su palabra, y debemos, hermano, dejar los espinos que nos están estorbando, hermano, para irnos con el Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo. Dios les bendiga ricamente.